día a día vivimos cruzándonos con personas que no sabemos su historia. Hoy profundizaremos en historias de mujeres y niños que han sufrido maltrato o abuso. Conoceremos una fundación que se encarga de evitar que esto suceda. También conoceremos un proyecto muy original creado por 3 niños y escucharemos la voz de un científico que se ha destacado en el mundo y la historia de un chico que luego de pasar por la cárcel pudo rehacer su vida. Aquí comienza Luces en la Ciudad. El PASO es una organización que se especializa en la defensa de los derechos humanos y está muy orientada al abordaje de la violencia, del maltrato, del abuso, de la explotación sexual y de la trata con fines de explotación sexual. Yo vi las Olimpiadas y le comenté a las clases y dijimos que el que quiera participar levante la mano. Y levantó Rodrigo y Valentina y fuimos los 3 un equipo. Solo quise dedicarme a conseguir dinero fácil. Entre mi adolescencia empiezo a explorar, yo qué sé, lo que era la droga. Empecé a delinquir y bueno, hasta que caigo, ¿no? 6 años de preso para vivir en el presente. Utiliza la herramienta del rap, la escritura, para poder expresarse y bueno, decir lo que uno realmente siente, capaz. A mi vida le doy vida. La Asociación Civil El Paso es una organización comprometida con la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, especialmente afectados por la violencia, el abuso sexual y la discriminación. Fuimos hasta su sede para hablar con sus integrantes sobre cómo evitar el abuso y el maltrato en la sociedad uruguaya. Vinimos a conocer la ONG El Paso para saber sobre su trabajo con niños, adolescentes y mujeres. Andrea, ¿cómo surge El Paso? Bueno, El Paso surge hace 11 años ya, este año cumpliríamos 11 años. Y en realidad surge a iniciativa de un grupo de compañeros y compañeras que veníamos trabajando ya desde el año 97 en otro proyecto donde habíamos empezado a trabajar en la atención hacia niños, niñas y adolescentes en situación de violencia. Y bueno, y con ese grupo de compañeros y compañeras que al día de hoy nos mantenemos trabajando juntos, compartíamos ese sueño y ese deseo de poder tener nuestro propio espacio, nuestra propia organización social y esa impronta que funda El Paso también nos genera una red muy fuerte, ¿no?, entre quienes trabajamos en esta organización. Fabiana, contanos cuál es el trabajo que hace El Paso, en un genérico, por así decirle, porque es muchísimo el trabajo que hacen y a la gente que ayuda. Buenísimo. El PASO es una organización que se especializa en la defensa de los derechos humanos y está muy orientada al abordaje de la violencia, del abordaje del maltrato, del abuso, de la explotación sexual y de la trata con fines de explotación sexual. Atendemos o desarrollamos esas líneas de acción, atención directa, incidencia política, capacitación y producción de conocimiento. Pero nuestro trabajo fuerte es el aporte, digamos, al acompañamiento para la protección, y para la prevención de la violencia hacia niños y adolescentes y hacia mujeres. Nosotros vemos aquí en tu oficina que hay un montón de diferentes biblioratos en donde hay distintos departamentos. ¿Esto es porque llegan a todo el país? Sí, si bien viste que nuestra base es acá en Montevideo, nosotros tenemos varios proyectos, algunos en convenio con el INAU o con el Instituto Nacional de las Mujeres, y además nuestro trabajo de investigación o de capacitación o de incidencia tiene que ver con acompañar equipos y personas de distintos departamentos del país. O sea, esto sí es el trabajo en un proyecto en particular, que es el itinerante que te contaron las compañeras, pero sí, nosotras trabajamos en todo el país.
Verónica, contanos cuál es la parte legal, cómo se lleva la parte legal aquí en la organización En El Paso. Bueno, en realidad todos los equipos, yo trabajo en los equipos que tienen que ver con maltrato y abuso, o sea, el maltrato en todas sus formas hacia niños, niñas y adolescentes, en ese tipo de proyectos, están compuestos por abogados, psicólogos y asistentes sociales. La parte legal es otra disciplina más y en realidad trabajamos de forma multidisciplinaria. La intervención legal, como las otras áreas, transversaliza, digamos, toda la intervención del proceso. O sea, el área legal es algo más, otro elemento más al momento de establecer las estrategias, así como también la evaluación de los riesgos. Esto es fundamental porque cuando nosotros, la denuncia, por ejemplo, llegas a detectar una situación, decís, tenemos que salir a denunciar, por ejemplo. Eso no es así, en realidad la denuncia es una herramienta más dentro de lo que es la estrategia de intervención. Entonces es fundamental tener otros elementos que te van a dar las otras áreas, como tiene que ver con la evaluación del riesgo, por ejemplo, si el niño o adolescente está en una situación de riesgo actual, como para salir a activar todo este tema más de la órbita legal, o si en realidad sí hay que hacer movimientos, pero no en la actualidad, sino que hay que establecer otros procesos donde los niños estén más fortalecidos para no vivir lo que nosotros llamamos la revictimización secundaria que se puede dar en lo que tiene que ver con la órbita judicial y todo lo que esto implica. Entonces, es parte de la estrategia. Y al tratarse también de vidas, ¿no? Esto es muy dinámico, entonces es una revisión de las estrategias permanentemente también. Continuamente estamos revisando qué continuamente. pasos a seguir. Exactamente. Esto en realidad es fundamental para nosotros la entrevista, la reunión de equipo que tenemos, que es de muchas horas, una vez a la semana, en donde si bien no trabajamos todas las situaciones, porque nosotros trabajamos por convenio hasta con 40 niños, por lo general son un poco más los que están en proceso como de ingreso, pero siempre se traen situaciones puntuales donde tenés que revisar la situación porque puede llegar, sobre todo en este tema de la pandemia, por ejemplo, hubieron muchas situaciones que se agravaron desde diferentes aspectos, ¿no? Pero también desde el tema de la violencia y demás, y que hubo que activar otro tipo de cosas. Entonces estás en permanente revisión de las estrategias. Lucía, contanos de qué trata este proyecto itinerante. Bueno, el proyecto es un proyecto en convenio con INAU, gestionado por la ONG El Paso en la zona oeste de Montevideo. Abarcamos departamentos como Artigas, Salto, Paysandú, Soriano, Río Negro, Florida, Colonia, San José y parte de Canelones, creo que no me olvidado de ninguno. Tiene como dos patas fundamentales. Una es el trabajo con equipos que trabajan con niños, niñas y adolescentes que están en situación de explotación sexual o que se sospecha de una situación de explotación sexual. Ahí los equipos se acercan a nuestro proyecto a pedir orientación, a buscar un seguimiento en el pienso de la situación de explotación sexual, en el abordaje, en el seguimiento, desde lo psicosocial y de lo legal. Eso que son las patas que trabajamos. Y después otra línea que es lo que impulsó en su momento la creación de este proyecto, es la sensibilización, la capacitación en el territorio en estos temas. Es decir, lo que nosotros visualizamos que es lo primario para trabajar en explotación sexual es poder ver. Estas situaciones están muy naturalizadas socialmente, están muy incorporadas y arraigadas en la sociedad. Quizás a veces se ven los titulares y escandaliza, pero a veces lo tenemos en la vuelta de casa y no logramos ver, o se recurren a discursos naturalizantes de que especialmente adolescentes estén en esa situación, culpabilizantes de la realidad de las adolescentes, especialmente. Entonces, de alguna manera nuestra tarea es ayudar a ver también, especialmente cuando está muy arraigada. La explotación sexual no es algo que aparece ahora, que es nuevo, lo estamos empezando a ver, o se está empezando a ver de alguna manera. Por suerte se está visualizando. Pero hay que ayudar en ese camino a poder sacar el telón que a veces hace que no podamos ver esa situación porque la tenemos incorporada.
Y en este ayudar a ver, con estos últimos meses, este año de pandemia, imagino que ha sido difícil y el trabajo se tiene que redoblar. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo utilizan? Porque tú me decís que apoyan a grupos que están en el interior, el tema del traslado en plena pandemia. ¿Cómo lo han podido sobrellevar? Ha sido bastante complejo, nos manejamos virtualmente, principalmente hemos tratado de viajar, pero obviamente respetando protocolos sanitarios y las normativas y de protocolos que INAU también colocó de forma clara a partir de la situación en que estamos viviendo. Entonces nos hemos manejado a nivel virtual. Obviamente que la llegada, no solo de nosotras, sino también de los equipos que trabajan en el territorio, ha sido compleja, ¿no? Le ponen toda la onda, buscan la manera de estar, buscan estar presente. Nosotras también, pero bueno, hay como determinados como límites y obviamente es muy difícil sortear la presencialidad en esta situación. Es decir, nosotros podemos hacer como un acompañamiento de distancia, pero las orientaciones que brindamos, muchas van a tender a que el equipo se acerque, a escuchar a los gurises, a tener encuentros, que es algo que no pueden hacer por las realidades en las que se encuentran. Entonces, bueno, ahí ha sido un poco complejo también. Marcelo, contanos de este proyecto que están llevando a cabo sobre la trata. Bien, bueno, es un proyecto que se basa en el trabajo con mujeres, básicamente, también en algún momento se trabajó con algún varón, pero básicamente el servicio está compuesto por mujeres adultas que están en situación de trata o que de alguna manera han quedado atravesados por algo de lo que implica ese problema. Y bueno, se trabaja básicamente con las víctimas de una atención psicológica, lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y bueno, y también con un trabajo más social, ¿no? Porque bueno, la situación de las mujeres en general es una situación compleja a nivel social, implica respuestas también por ese lugar, más allá de los impactos psicológicos y bueno, y toda la situación más vinculada a lo traumático. Bueno, y básicamente son como esas tres patas, ¿no? Lo que constituye el trabajo con las mujeres en situación de trata. ¿Cuánta gente está trabajando en este proyecto? Es un proyecto bastante grande, digamos, en cuanto a cantidad de profesionales que lo componen. Ha ido creciendo desde su inicio, un poco también como a partir del crecimiento de la demanda del servicio, ¿no? En este sentido, creo que ha sido uno de los servicios que ha tenido en su momento, digamos, un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de mujeres que empezaron a poder participar y a llegar. Y bueno, en función de eso ha ido como creciendo el equipo en cuanto a profesionales y es un equipo que está compuesto por abogados, por trabajadoras sociales, por psicólogas y bueno, básicamente... Y en eso. distintos rubros para darle contención a cada una de estas mujeres. Exacto, sí, en general el principio, las primeras acciones tienen que ver con como poder aterrizar un poco a las mujeres a la situación y en ese sentido, bueno, implica como poder hacer un mapeo, ¿no? De la situación en la que la mujer llega, como empezar a caracterizar un poco cada situación de trata. Si bien hay como cuestiones bastante estereotipadas o que se repiten, ¿no? Porque bueno, muchos de los núcleos de las personas que están detrás de esto, que de alguna manera se benefician y propician las situaciones de trata, son similares, pero bueno, cada situación tiene su particularidad, ¿no? Hay mujeres que tienen familia en sus lugares de orígenes, pero también capaz que es algo que no he dicho, pero también es importante recalcar que la mayoría de las mujeres que llegan a nuestros servicios son mujeres extranjeras. Sabrina, contanos sobre el proyecto de maltrato que mantienen ustedes aquí en El Paso. Bien, en realidad El Paso tiene convenio con INAU 3 proyectos de maltrato, unos en Las Piedras, otros en la zona oeste y otro en la zona este de Montevideo. Yo coordino el de la zona este. Ahí se atienden niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual intrafamiliar.
Se trabaja en equipo interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Los 3 proyectos cuentan con la misma cantidad de técnicos. La idea es poder generar una reparación del daño ocasionado, pero el foco muchas veces, por esta realidad, es la protección en sí misma como objetivo, ¿no? Se trabaja con los adultos referentes de protección. También se realizan denuncias en función de la situación, como siempre teniendo en cuenta como objetivo la protección. No hay una evaluación de riesgo constante a lo largo del proceso, ¿no? Porque eso implica una naturalización y una historia muchas veces de violencia en las familias, lo cual implica una intervención con una mirada integral. Trabajamos también con otras instituciones. La idea de trabajar en estas situaciones es con otros y con otras en función de la complejidad que tiene. La afectación de estos niños y la detección se realiza en escuelas, centros juveniles, liceos, UTUs, en fin. Entonces nos llegan derivaciones de esos lugares. Ahí tenemos como 3 aristas. Y ahora en esta época tan particular de pandemia, donde la presencialidad se ha visto puesta entre paréntesis, ya sea en los centros educativos, como los que hablábamos, que es un lugar en donde se puede detectar todo este tipo de cosas. Imagino que este maltrato, como hablábamos con Lucía hace un ratito, no ha quedado relegado como la presencialidad, al contrario, más si se maneja en el núcleo intrafamiliar. ¿Cómo también se puede alertar? Quizás pensando de repente en los vecinos, en gente de alrededor que pueda estar pensando que hay una situación de maltrato, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos no mantener el silencio, sino colaborar con esa víctima? Sí, ahí hay varias aristas, ¿no? Por un lado, bueno, lo que implica el compromiso comunitario y la línea azul, que es el lugar donde se puede denunciar. A veces hay mucho temor de la comunidad de que sepan quién fue que denunció, pero sí es un compromiso ético, si estamos sabiendo que algo sucede, poder informar. Tenemos línea azul, pero también ese vecino o vecina puede acercarse a la escuela donde quizás también vaya su hijo o su hija, hablar con la directora o la maestra, contar que algo le preocupa de ese otro niño o niña, pedir ayuda, dónde puedo llamar para que me asesoren, saber que nosotros como centro recibimos llamadas donde si alguien tiene una preocupación y pide una orientación en el qué hacer porque sé que algo le pasa a mi vecina, a mi vecino, la idea es que además de línea azul, que es una forma en la que INAU interviene directamente frente a eso e indaga, también pueden pensar con otras instituciones especializadas como nosotros. Estamos abiertos a eso y también invitamos a que si hay un buen vínculo con la institución educativa, se hable con esa maestra, se hable con esa directora, no quedar atrapados en el secreto y en el silencio. El aislamiento es lo peor para estas situaciones. Hablábamos con los distintos coordinadores de distintos proyectos y nos decía también el tema de poder alzar la voz y demostrar las cosas que suceden. Cosas que de repente a nosotros nos parecen que fuesen súper lejanas y que no, que suceden y que suceden aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. Sí, nosotros siempre decimos que la intervención que hacemos en el Paso es una intervención política, en el sentido de poder justamente, ¿no?, demostrar, hacer visible, denunciar lo que sea denunciable, que cuando uno interviene con un niño jugando en este espacio, un niño que ha sido víctima de violencia, esa intervención es una intervención profesional, pero que también tiene una dimensión política, que es el disputar las relaciones de poder, el cuestionar la existencia de relaciones adultocéntricas en nuestra sociedad que generan que los niños sean sometidos y oprimidos en sus entornos familiares. Lo mismo es nuestra acción es política cuando hacemos capacitación y cuando queremos que otros profesionales puedan mirar estas temáticas como un problema de derechos humanos y como un problema de poder y alejarse quizás de miradas que son bastante estigmatizantes y que miran el problema desde una perspectiva muy errada, que es la perspectiva de pensar que esto es un tema de enfermedad, de patología o de conflictos entre las personas, ¿no? Y a invisibilizar en realidad lo que está relacionado con las relaciones asimétricas. Entonces, todas las personas que trabajamos acá en El Paso, desde las compañeras que trabajan en la administración, desde la compañera que hace todas las tareas de mantenimiento y de limpieza, los equipos técnicos, las direcciones, las coordinaciones, cumplimos un rol político.
Juan Pablo Tosar es un científico uruguayo, docente de la Facultad de Ciencias y forma parte del equipo del Instituto Pasteur. Su estudio sobre el ARN extracelular nos puede hablar de cómo las células dialogan entre ellas. Entender esa comunicación a distancia es muy importante si queremos entender cómo funcionan las células de nuestro organismo. El hallazgo de Juan Pablo podría derivar en el futuro en aplicaciones prácticas para millones de personas a través del diagnóstico más temprano de enfermedades como el cáncer. El concepto de revelar los misterios siempre fue algo que me cautivó, pero nunca me visualicé ni como niño ni como adolescente como alguien que iba a hacer una carrera científica, principalmente porque no estaba en mi cabeza la posibilidad de eso. Para mí, digamos, el que se dedicara a la ciencia era tipo Indiana Jones, y eso era cosa de otros países. O sea, no estaba dentro de las posibilidades. Cuando yo escuché bioquímica, por primera vez descubrí que había una asociación posible entre la biología y la química, eran dos cosas que me gustaban. La facultad de ciencias, digo, hay una facultad de ciencias en Uruguay. Esto hoy suena obvio, o sea, esto hoy suena como, estoy hablando del año 2003, para mí era nuevo, era una novedad. Creo que ese fue el día en que eso me llamó la atención y quise explorarlo más. Después entré a Facultad de Ciencias en 2004 y bueno, al poco tiempo me di cuenta que me encantaba y no podía estar en otro lugar. Aproximadamente aquí en el Laboratorio de Genómica Funcional del Pasteur somos unos 6 investigadores que estamos trabajando, con Alfonso Cayota a la cabeza, y luego está el grupo nuestro en Facultad de Ciencias, donde somos 6 investigadores más, algunos, digamos, están contados las 2 veces, como es mi caso, y también estamos trabajando, digamos, con otro grupo de investigación en el Hospital de Clínicas, ¿sí? Entonces se da esa convergencia, si nos podemos asumir somos unos cuantos, pero se da esa fusión, digamos, donde hay distintas miradas más médicas que miran este problema del ARN extracelular desde el punto de vista de lo podemos usar para diagnosticar enfermedades a tiempo. Hay miradas más moleculares, de desarrollo de herramientas para poder hacer eso, miradas más desde la biología. Entonces, ese crisol, digamos, de personas con distintas formaciones e inquietudes, yo creo que es parte de lo que nos ha posibilitado encarar este tema con algunos abordajes un poco novedosos que, bueno, han permitido dar con algunos resultados que, qué sé yo, han sido relevantes en la temática. En un momento me llamó por teléfono de un número, digamos, desconocido, me mandó un correo electrónico, creo, una persona, Roxanne Kimsey, que se presentó como una periodista de ciencias, que estaba trabajando para la revista Nature, que estaba queriendo seguir y que estaba investigando el tema del ARN extracelular. O sea, le habían pedido a esa revista cubrir esa temática y bueno, estaba buscando grupos de investigación en el mundo que estuvieran trabajando en ese tema. Le habían pasado el contacto nuestro y quería saber un poco qué estábamos haciendo al respecto. Y ahí le conté un resultado que teníamos en ese momento entre manos, que era que habíamos visto la presencia de ribosomas extracelulares. Intuí que esas 2 palabras juntas le iban a llamar la atención, porque son 2 palabras que no las asociamos. Los ribosomas son la fábrica que fabrica las proteínas dentro de las células. Rápidamente le llamó la atención y ahí dijo, pero pará, esto no existe. Digo, bueno, no existe, pero nosotros lo vemos. Y empezamos, digamos, una discusión y le pude mostrar la evidencia que teníamos. No estaba publicado en ese entonces nuestro artículo, pero subimos los datos que teníamos a internet
para que de alguna forma quedaran públicos. Y bueno, ella decidió hacer dedicar la nota sobre ARNs extracelulares que esta revista Nature le había pedido, le había encargado hacer sobre nuestro trabajo. Y fue algo, me rompió todos los esquemas. Y eso salió en agosto de 2020 y claro, le dio a nuestro trabajo que modestamente veníamos haciendo aquí, no yo, sino un grupo muy grande de personas de distintas instituciones, le dio un nivel de visibilidad a nivel internacional enorme. Y obviamente también generó interés a nivel local. La ARN es una molécula que logra controlar qué genes se prenden y se apagan en la célula. O sea, es una molécula que de alguna forma es importante para dictar que una célula sea como es. Entonces, que una célula sea capaz de liberar ARNs hacia afuera, hacia el líquido, digamos, que baña las células, y ese ARN pueda entrar a otra célula, y en esa otra célula tener una función, es una de las tantas formas que hay como una célula logra dialogar con la otra. Dialogar entre células sanas es algo que pasa todo el tiempo, pero también en cuestiones de enfermedad. Por ejemplo, las células de un cáncer engañan a las células del sistema inmune que las atacarían, también liberando moléculas, algunas de las cuales son ARNs. Entonces, uno de los intereses tiene que ver con comprender ese diálogo molecular, cómo funciona cuando las cosas están bien y cómo funcionan cuando las cosas no están bien y por qué. Lo otro es que como hay ARN en la sangre, olvidémonos el por qué y la función biológica, lo hay, podemos tomar una muestra de sangre y aplicarle una serie de máquinas que hoy día, digamos, la tecnología está disponible, que permiten secuenciar todos esos ARNs. Y podemos, si agarramos, por ejemplo, a 100 personas sanas, podemos secuenciar sus ARNs en la sangre y decir, bueno, estos son los ARNs que encontramos en personas que no tienen ninguna enfermedad conocida. Y luego podemos agarrar personas con determinado tipo de patologías, digamos, diabetes o cáncer, por ejemplo, un cierto tipo de cáncer en particular, y encontrar que pacientes que tienen ese tipo de enfermedades suelen tener alterados este ARN. O sea que cuando encuentro este y este ARN en la sangre, algo está mal. ¿Y eso qué permitiría en el futuro? Permitiría que todos nos sometamos, por ejemplo, ¿no?, a un análisis de sangre de rutina, y esto también se puede hacer en orina o incluso en saliva, y que se pueda secuenciar rápidamente y a bajo costo todos esos ARNs que están en la sangre y detectar justamente esos que... Entonces ahí salta una alarma y dice, bueno, a la persona que donó esta muestra, que los médicos lo estudien más o la estudien más en detalle, porque podría haber una patología. Yo creo que la ciencia que se hace en general en Uruguay, no en cantidad, porque somos un país pequeño, pero en calidad, en profundidad, en muchas disciplinas distintas, es de muy alto nivel, y se producen realmente aportes que son muy relevantes en distintos campos de estudio. Obviamente hay limitaciones, y obviamente, digamos, somos un país chico y por tanto proporcionalmente no vamos a producir muchísima ciencia, digamos. Además de ser un país chico, somos un país chico pero con muy pocos investigadores para el tamaño poblacional que tenemos. Tenemos que tener mucho más si queremos realmente competir en la ciencia. Pero tomando en cuenta esos factores, la ciencia que se hace en Uruguay es de alto nivel. Y de alguna forma estas suertes de validaciones internacionales hacen que estas palabras, digamos, tengan un sustento tangible, pero no es porque Nature haya venido y se haya puesto la atención en nuestro trabajo, o en el caso, digamos, de Gonzalo Moratorio en la pandemia, que entonces, esto es bueno y lo otro no. Es, por lo menos en nuestro caso, es completamente de casualidad. Perfectamente, digamos, esa periodista, digamos, que nos llamó porque le pasaron un colega en Estados Unidos nuestro teléfono, de repente no se lo pasaba, no se enteraba, y eso no hubiera hecho que nuestro trabajo fuera ni mejor ni peor. Y entonces ese es un mensaje, digamos, que creo que es importante.
El proyecto CuteBot surge de la idea de 3 niños para competir en las Olimpiadas de Robótica del Plan Ceibal. Crearon una estación accesible para hacer ejercicio donde un aparato te va diciendo qué movimiento hacer y de forma entretenida. Algo muy importante es que lo hicieron inclusivo para que personas con discapacidades puedan también usarlo. Fuimos hasta la casa de Julieta a charlar sobre cómo fue diseñar el prototipo. Julieta justo se dio que estaba en vacaciones de julio del año pasado y estaba pensando qué podía hacer con la computadora que no fuese solamente pasarse viendo dibujitos y jugando. Y así encontró en la página de Ceibal que estaba el tema de las microbit para pedir una microbit y hacer pruebas en casa. Y bueno, solicitó una microbit que se la enviaron a la escuela y ahí descubrió todo esto de programar con las microbit. Y después, viendo videos que tiene la gente de Ceibal, unos cuantos videos tutoriales, también apareció la propuesta de las Olimpiadas y ahí, se reentusiasmó, fue cuando retornaron a la escuela, enseguida trató de conseguir un equipo que participara con ella y ahí se sumaron Rodrigo y Valentina y entonces no tenían mucho tiempo para la inscripción, así que tuvieron hasta el último momento insistiéndole a la maestra. La Olimpiada fue organizada por Plan Ceibal y dentro de la Olimpiada habían diferentes categorías. Estaba tacos programables, programación, videojuegos, con drones también. Y en la categoría de primaria ellos ganaron el primer puesto. O sea, yo vi las Olimpiadas y le comenté a las clases y dijimos que el que quiera participar levante la mano. Y levantó Rodrigo y Valentina y fuimos los 3 un equipo, los CuteBot. Y ahí empezamos a ver qué podríamos hacer. La microbit en sí es como si fuera una computadora, es como si fuera un celular, ¿no? Pero con un montón de limitaciones. Pero en sí tiene una especie de procesador en el cual uno le puede agregar sensores. Por ejemplo, ya de por sí trae un acelerómetro. Entonces nosotros con el acelerómetro podíamos identificar el ángulo, ¿no? El ángulo de brazo. Entonces si el ángulo, por ejemplo, pasa de estar de 0 a 90, entonces ya sabíamos que había un movimiento ahí. Y a su vez también sabíamos si también tiene un sensor de shake, o sea, de golpe. Entonces podíamos saber porque el pie hay que golpear. Entonces con esos sensores con esas señales que va recibiendo la microbit, podemos ir sumando puntos, restando puntos, decir si te equivocaste, poner una carita feliz si salió bien. Y bueno, todas esas cosas fueron de ellos que, claro, a ellos se les empezaba a ocurrir y hacemos una carita feliz y bueno, después tenemos que investigar cómo hacerlo y hacer la carita y todas esas cosas que bueno, fue divertido. Ya el hecho que por los chiquilines les encantó fue lograr conectar las microbit entre sí, que no usan cables, se conectan por radio y lograr esa conexión fue súper motivador porque podíamos trabajar con una sola y el momento que decidimos empezar a agregar más y más, bueno, había que conectarlas entre ellas también. Y bueno, fue todo un proceso ahí que los chiquilines ibas viendo como cada vez iban poniendo más eufóricos porque iban saliendo las cosas, iban proponiendo.
Hola, soy Rodri. Hola, soy Juli. Hola, soy Vale. Y juntos somos los Cute Bots. La microbit madre se diría que es la que controla todo, sería. Cuando la aprendes, tienes dos opciones. Una que es con solo brazos para los niños en silla de ruedas y otros con brazos y piernas. Vos elegís una de las dos opciones y la microbit madre te va a decir que muevas la mano derecha. Vos la movés, te hace un ruido para los niños ciegos y en el panel tenés unas luces para los niños sordos. Vos movés ese brazo y la microbit madre te dice que está bien, una carita feliz. Y sigue, te suma un punto y sigue con otro movimiento. Después, si te salió mal, te parece una carita triste, no te suma punto, pero sigue con otro movimiento. Tenés muñequeras y tobilleras. Ahí adentro de eso tenés una microbit, un buzzer, que es un parlantecito, y el portapilas. La madre de Valentina consiguió el panel y después empezamos a programar todo. Los colocamos en el panel, pusimos unos carteles que decía 1, que era la mano derecha, 2, mano izquierda, 3, pie derecho y así. Y después las brazaletes también los hizo una conocida de la María Valentina. Y ahí después programamos las microbit que cada vez que la microbit hija levante el brazo, por ejemplo la de la mano derecha levante el brazo, sume un punto en la microbit madre. Es para la gente para que la gente se ejercite y para que personas con discapacidades también. Nosotros usamos MakeCode para programar las microbits. Al iniciar, por ejemplo, que cuando inicie la microbit, por ejemplo, que muestre un icono. Después este programa lo mandás a la microbit. Lo descargas y lo mandás a la microbit. Esto es la microbit. Acá está el botón A, acá el botón B. Tiene LEDs, que son estas de acá. Tiene pines, tiene sensores de humedad, acá atrás. Yo lo programo en esta computadora, en este programa MakeCode, y lo paso en la microbit. Esto de las microbit para mí es importante que los chiquines se acerquen a eso de la robótica para ver si se despierta una chispita de entusiasmo seguir por ese lado. Entonces, la intención nuestra era poderle mostrar a los chiquilines que, bueno, existe esto, se pueden hacer estas cosas maravillosas y bueno, y después ver si ellos quieren seguir. Ahora ya conocen. Ahora si haya otro, por ejemplo, ya estaban pendientes si había otro evento, pero claro, ahora está bueno que ellos, ya que ya descubrieron cómo es, ya se tienen más solos, ya tengan la capacidad de no depender tanto de la ayuda de los padres y puedan pero de eso se trata, de lograr prender una chispa. ¿Sí? Es una oportunidad muy linda que les están dando a los chiquilines de poder aprender algo nuevo. La tecnología va cambiando y hay que estar siempre capacitándose, desarrollándose, y bueno, es una oportunidad para crecer. Y está bueno, la experiencia fue genial, ellos aprendieron muchísimas cosas. Ya te digo, desde el compañerismo, trabajar en equipo, tener que aprender, porque ellos tenían una idea muy linda, pero había que hacerla, y bueno, cómo se hace, tenían que esforzarse, ¿no? Y el resultado fue bueno, fue algo lindo, que estaban contentos y orgullosos de lograrlo y encima ganar.
Federico González, más conocido como Kung Fu Ombi Jam, es un rapero uruguayo que encontró en la música una vía de escape. Con un pasado difícil que lo llevó a estar preso, hoy nos cuenta cómo es su vida luego de salir de la cárcel y qué mensaje quiere transmitir a través de su música. Es mi deporte, mi pareja, el desahogo para el dolor. Es el olor, ese perfume que llena mi corazón. Inspirarme en la razón de pirar con el beatbox. En mi casa, cuando recién llegó el cable, transitaba mucho el MTV. Y ahí, bueno, ahí había mucha música comercial de la que transitaba ahí en ese programa, que era, yo que sé, temas como de Puff Daddy. Después habían otros temas, yo que sé, no sé, tipo mezcla de Limp Bizkit, y después de Limp Bizkit lo ves aparecer como figuras con Method Man, que a medida que va pasando el tiempo es como, ¿por qué te llamaban, no? Y yo que sé, no sé, Method Man y Redman son de Wu-Tang Clan, cosas así, ¿viste? Y ahí empieza a transitar. Después, en esa época, hoy es mi gran amigo el Roy, y era mi cuñado en ese momento, y tenía un grupo, se llamaba Catarsis, y me invitan para participar porque a mí me copaba. Y bueno, en esa época, más o menos 12, 13 años míos, 12, 13, 14, ahí empiezo a transitar en el grupo Catarsis, y era uno de los pocos grupos que conocía que estaba en la música del rap acá en Uruguay. Y ahí transitaba, y después iba para la Plaza de los Bomberos, y ahí fue como que fue aumentando un poco el nivel hip hopero en Federico, en Kung Fu, que en ese momento me llaman Kung Fu también. Después, entre mi adolescencia, llegando a mi mayor edad, empiezo a separarme del vínculo de mi familia, empezar a transitar a vivir de pensiones, casas de amistades, novia. Y a explorar, yo que sé, lo que era la droga, yo que sé, no sé, del faso, merca, la cocaína, ¿no? Y ahí empiezo como a apartarme un poco. Mi familia estaba en una transición de separación, mi viejo y mi vieja. Era como que tampoco sabían que yo me estaba medio aislando, pero tampoco era como el foco de atención eso, sino habían otros problemas que eran más importantes en la familia, ¿no? Y bueno, entonces como que yo también me aproveché de esa situación y medio que me escapaba, me fugaba de mi vínculo. El explorar lugares y conectarme con gente que se drogaba también me hizo explorar gente que estaba en el ámbito delictivo. El ámbito delictivo me llevó a saber cómo era la plata fácil, a gustarme la plata fácil, y bueno, así me empezó a gustar el conseguir dinero fácil. Entonces empecé a adquirir mi experiencia para delinquir, empecé a delinquir, y bueno, hasta que caigo, ¿no? En la cárcel empiezo a transitar un lugar que es mucha violencia, ¿no? Un lugar donde me doy cuenta que lo que yo quería no era la violencia, ni los cuchillos, ni la sangre, ni las peleas, porque yo era una persona que no está ni ahí, ¿no? Y dentro de la cárcel, como no me interesaba la violencia, empecé a tener herramientas de otra manera. Una de las herramientas de otra manera que me sirvió fue la escritura, que la aprendí antes, y la informática, que el haberme criado de pendejo con mi viejo, y también la música con mis tíos. Mis tíos hacían música electrónica y batería, y bueno, mi abuelo, que está en Dinamarca, fue el batero del Quinto, entonces fue como cosas que me sumaron sin saber yo que me iban a sumar en un futuro en un ambiente problemático. Y bueno, ahí es donde entra mi vínculo dentro de la cárcel con la música, con el rap y con lo que tiene que ver la percusión, ¿no? También. Solo
quise dedicarme a conseguir dinero fácil. Me alejé de mi familia porque era mejor así. La vida de droga me involucró en el sistema y el sistema al Kung Fu lo dejó como un misil. 4 antecedentes se suman al expediente. Destruyo mi futuro y eso lo hace mi mente. Carrera de chorro solo hace el delincuente. 16 años de preso para vivir en el presente. Me hizo un clic. Mi nombre es Kung Fu Onbiham. En realidad nace primero Kung Fu, que Kung Fu nace tipo en ciclo básico del liceo, porque yo hacía Kung Fu de pendejo con mi viejo y mis hermanas y mi hermana. Y bueno, hice como es tipo una llave en el liceo cuando había otro que se estaba haciendo medio el bandido, uno de mis amigos, y ahí nace Kung Fu, Kung Fu, no sé qué, y desde ahí hasta ahora quedó Kung Fu. Kung Fu Onbiham nace dentro de la cárcel. Onbiham es el espacio de yoga y valores en cárceles que está en Punta de Rieles, en la unidad número 7. Lo dirige Pamela Martínez y bueno, yo transité dentro de ese espacio porque fue una de las cárceles en las que estuve. Ese espacio me hizo conocer a Sebastián Peralta, que es el productor musical de los 2 álbumes, gracias a Pamela Martínez, ¿no? Entonces le puse como honor, porque dije, en algún momento voy a dejar de transitar la cárcel y no voy a estar en el programa, entonces que está bueno que quede. Y también es algo que, porque si es solo Kung Fu, que creo que Kung Fu hay miles de cosas y miles de personas también, ¿no? Entonces Kung Fu Onbiham creo que hay uno, creo que hay uno por ahora. Y a mí estar dentro de la cárcel me llevó a como entre comillas, denunciar y desahogarme. Denunciar el sistema y desahogarme culturalmente, como se llama el primer álbum mío de Kung Fu. Y bueno, va en eso, ¿no? De cómo uno utiliza la herramienta del rap, la escritura, para poder expresarse y bueno, y decir lo que uno realmente siente, capaz. Esté cerca o lejos, tengo muy claro que sí. No solo al lado mío, con solo ver lo que escribí. Me vinculo dentro de Punta de Rieles también a la ONG Nada Crece a la Sombra. Empecé a recibir como unos talleres con la obra de teatro el día después de un compañero que es Adrián Baraldo, que todavía está privado de libertad, que está bueno que la vean esa obra de teatro, porque tiene un lindo mensaje la obra de teatro de la realidad que sufre la persona privada de libertad cuando egresa del sistema carcelario, que hasta el día de hoy se vive. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, me gustó para sumarme, le gustó al grupo para que yo me sume, y empecé con el artículo 120 del INR a poder ir no solo a las reuniones, sino también a la cárcel de Concar, a poder brindar los talleres que hace la ONG. Y bueno, así empecé a tener ese vínculo ahí, que hasta el día de hoy es una fuente de trabajo, no solo de taller, sino de trabajo. Y yo sacaría el enseñar, también sacaría ese ayudar al otro y pondría de compartir experiencias, porque cada vez que voy a la unidad 4 o a la unidad que sea, a los lugares así con la ONG, estoy aprendiendo constantemente. Entonces es una manera de intercambiar ahí. Y bueno, por eso hoy me representa, lo tengo, y bueno, y el segundo álbum se llama Iluminando la Sombra, en vínculo también con Nada Crece. Estamos limitados, está claro, pero se puede pensar y disfrutar de algo orientados a la crisis. Siempre nos va mal, yo creo que el inicio. ¿Cómo te levantaste? Preparas un mate, desayunas con calma, sales como loco, no te acuerdas lo que amas. Si andan las corridas y no se disfruta nada, cuando haces la tarea la haces muy de mala gana. Hay personas que no tienen antecedentes que son muy porquerías y ejercen el gobierno, o ejercieron el gobierno o van a ejercer el gobierno. Eso no hay duda. Tengo antecedentes por hurto, tengo antecedentes de rapiña, tengo antecedentes por copamiento y tengo antecedentes por porte de arma. No estoy orgulloso de ninguno. Ahora, antes capaz que estaba orgulloso porque el tener antecedentes te potenciaba. Entonces, depende de qué le modifiques a la persona para que piense distinto o para que empiece a crear. Porque nadie es distinto, somos todos iguales. Distintas circunstancias, distintas cositas que nos suman. La energía positiva. Disfruto la vida, vivo sin prisa, no preciso de plata, con mi gente me basta. Yo disfruto
nada. Vivo sin prisa, no preciso de plata. Con mi gente me basta. No pierdas de vivir, no te pierdas la vida. La enseñanza que nos deja este programa es que de todo se puede salir. Conocimos el gran trabajo que hace la ONG El Paso y cómo ayudan y contienen a mujeres y niños víctimas del abuso. Siempre se puede pedir ayuda y nunca sentirse solo. Esa es la clave para salir adelante. Denunciar este tipo de acciones por parte de la sociedad hace que avancemos en nuestra agenda de derechos. Conocimos el gran trabajo de un científico que puede cambiar el rumbo de cómo detectar enfermedades. Un proyecto muy simpático donde 3 niños pensaron en algo inclusivo para no dejar a nadie afuera. Y la historia de Federico que nos da esperanzas sobre la rehabilitación, que ella funciona y que no todo está perdido. Solo depende de nosotros confiar en la gente y no discriminar, sino apoyarlo para que se sienta nuevamente integrado y pueda tener una vida plena.